Gálatas 2:18. Yo te quiero hablar sobre la transgresión afecta lo espiritual. Amén. Esto es una realidad porque vamos a ver qué es en realidad la transgresión en la palabra de Dios, ¿sí? La vemos muchas veces escrita, pero no sé si alguna vez te pusiste a indagar un poco lo que es la transgresión, ¿sí? Y a qué se refiere y cómo Pablo nos muestra también qué es en sí la transgresión. Amén. Y cómo afecta en lo espiritual la transgresión en nuestras vidas y de hecho cómo los espíritus se mueven a través de esto. Amén. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 2:18 y vamos a leer, ¿sí?, la palabra de Dios, y dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú, Señor, estés moviéndote, trayendo una claridad, Señor, sobre lo que es la transgresión, Señor, y sobre tu Espíritu, Padre. Derrámate, Señor, en medio de tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te quiero hablar como primer punto sobre la transgresión. Amén. La palabra transgredir quiere decir quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. En pocas palabras, es no darle importancia a lo que Dios te está diciendo, ¿sí? ¿Cuántas personas Dios les muestra, les dice y les enseña qué está mal o qué es correcto o incorrecto, ¿sí? ¿Qué es lo que deben corregir en sus vidas? Pero sin embargo no lo hacen, ¿sí? Siguen haciendo una tras otra vez lo mismo, ¿amén? Entonces transgreden lo que sería la voluntad de Dios en sus vidas, ¿sí? Dios muchas veces saca vicios a las personas, ¿sí? Pero las personas muchas veces vuelven a caer en su propio mal, ¿sí? Yo recuerdo a un hombre en la iglesia, en la casa de Dios. Este hombre había venido a la iglesia y lo que él me contaba, ¿sí?, lo que él había sucedido en su vida fue que él toda su vida había tomado, ¿sí? Era un adicto al alcohol, un adicto a las bebidas alcohólicas. Y lo que había pasado fue que había tocado fondo, ¿sí? En su vida, su familia estaba toda completamente rota, sus hijos completamente destruidos, golpeados, porque una vez y otra vez veían a su padre siempre alcoholizado, siempre lo veían mal, siempre discutiendo en el matrimonio. Y lo que había sucedido esta vez, cuando él llegó a la casa de Dios, él dijo: Dios, si verdaderamente existís, yo quiero dejar la bebida, ¿sí? Quiero dejar el alcohol. Lo que este hombre hizo fue pasar al altar, inclinar sus rodillas y decirle a Dios, desafiarlo de alguna manera, ¿no? Pedirle que quite eso de dentro de su corazón. Lo increíble de esta historia es que este hombre al otro día le ofrecieron tomar, ¿sí? Le ofrecieron bebidas alcohólicas tanto como él las deseaba, ¿sí? Y lo increíble es que él vio ese vaso y pudo negarse, ¿sí? Pudo decir que no. Entonces él reconoció que antes él se desesperaba tanto por el vino, por la cerveza, y este hombre cuando vio ese vaso así tan lleno como a él le gustaba, como a él le agradaba, y no sintió ese deseo, pudo dejar de tomar a partir de ese día. Pero lo que él hizo fue tomar recaudo, porque no solamente se quedó delante de ese vaso, ¿no?, como buscando que lo tiente, sino que él se levantó y se fue, se alejó de la persona a la que lo estaba ofreciendo esta bebida, ¿sí? Lo que él hizo fue alejarse de todas las personas a las que él estaba acostumbrado a juntarse. ¿Por qué? Porque una y otra vez lo iban a llevar a lo mismo. Mateo 12:43 al 45. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús quita un espíritu? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este es el problema de cuando las personas no oran, no leen sus Biblias, amén, no congregan, no llenan
cada vacío en su corazón. Amén. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que dentro de la persona hay un espíritu, ¿sí? Hay un espíritu maligno donde lo puede atormentar, donde puede llevarlo a vicios, donde lo puede hacer caer en muchas cosas pecaminosas. Pero lo que nos está mostrando Jesús es que el cuerpo de la persona está siendo libre, amén, está liberándose de un espíritu maligno. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que el cuerpo queda momentáneamente vacío. Y si tu cuerpo vacío no lo empezás a llenar con la obediencia de Dios, amén, que es ese contacto con el Espíritu Santo, si vos no empezás a moverte espiritualmente leyendo la palabra de Dios para poder llenar esos vacíos, van a volver esos espíritus, amén. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tenemos que entender que nuestro cuerpo físico, ¿sí?, es como una especie de vehículo, ¿sí?, que tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y una de las cosas que pasa en nuestro interior es que nuestro espíritu se conecta con otros espíritus, pero cuando hay un vacío, ¿qué es lo que vas a tener adentro? ¿Amén? ¿A qué clase de puertas le vas a abrir? ¿Amén? Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿sí?, si es que te llegaron a invitar a hacer lo que se llama yoga, que ellos dicen buscar la paz interior, ¿amén? ¿Por qué? Porque lo que ellos están diciendo es purificar el espíritu, ¿no? Estar limpiando de alguna manera, pero ellos no lo están llenando de nada. Y vos lo que estás haciendo es abrir puertas espirituales a cualquier cosa en tu vida, ¿sí?, a cualquier depresión, ¿sí? Imagínate, alguna persona se lastimó y vos ya lo sentís como personal, lo sentís con angustia, ¿sí? De hecho, hoy me hablaba un compañero de mi trabajo, donde él se fue a poner un aire acondicionado en el piso 16, él lo instaló todo y después dice que se fue a la orilla del piso, miró para abajo y se puso a llorar, porque le dio miedo, ¿no? Y se puso depresivo, ¿sí? Y le dijo: yo no quiero volver a hacer este trabajo, le dijo a su compañero, ¿no? Y son puertas espirituales donde ellos abren, ¿sí? Y entra toda esta amargura, esta depresión, ¿no? Y no pueden salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya empieza a trabarse en sus vidas. Pero la realidad, sí, es que Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y todo depende de vos. Marcos 14:16 dice: el Espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Amén? El Espíritu Santo está dispuesto a entrar en tu vida, a entrar en tu corazón, a entrar en vos, para que vos lo lleves a cada lugar en tu vida. ¿Amén? Ahora te quiero hablar sobre la transgresión y el pecado. La palabra pecado quiere decir pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. En pocas palabras, en un diccionario cristiano, dice quebrantar la santidad. Amén. Cuando nosotros decimos quebrantar la santidad, y si nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos que dice que Dios es 3 veces santo. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cada día tras día, nosotros tenemos que ir pareciéndonos cada vez más a Dios, más a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros va a ser nuestra lucha hasta que estemos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el pecado empieza a abarcar todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que le desagrada a Él, todo lo que está torcido en su voluntad. Eso es lo que desagrada a Dios, ¿sí? Y esto es lo que hace el enemigo, esto es lo que hace el diablo, ¿sí? Siempre tuerce la voluntad de Dios, siempre corrompe todo lo bueno y todo lo santo y todo lo puro. Dios, como yo te decía la otra vez, quiere que te juntes con personas, y el diablo, ¿qué hace? Empieza a meter drogas, empieza a meter chismes, empieza a meter ideas locas, ¿sí? Ahora está eso de que se empiezan a filmar y empiezan a hacerse desafíos, ¿no? Y después se caen de lugares o tienen accidentes donde pierden incluso su vida. Dios pone el trabajo, de hecho puso el trabajo, a Abraham lo mandó a trabajar, a Adán. A Adán lo mandó a trabajar. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Sí? El pecado, cuando entró en Adán, dice que le dijo: con el sudor de tu frente
vas a comer el pan, amén. Entonces cuando nosotros vamos a trabajar nos cuesta, amén, nos empieza a costar. Muchas veces en el trabajo empiezan los chismes, empieza la envidia, ¿sí? Empiezan los comentarios desagradables hacia otra persona o lo que fuese que sea, y empiezan los problemas, empiezan los conflictos, amén. Y en cada trabajo empieza a ser un problema cada vez peor. Dios quiere que hables con personas no conversas, que hables de su palabra, ¿sí? Y el diablo, ¿qué hace? Llega una persona que empieza a condenar a todo el mundo y empieza a mandar a todo el mundo al infierno, y que el infierno de acá y que el infierno de allá. Pero la realidad es que Dios nos quiere salvar de ahí, amén. No quiere mandar absolutamente a nadie, ¿sí? Nunca nos olvidemos que Jesús vino a salvar al mundo, amén. Un mundo que ya estaba perdido por culpa del pecado, amén. Él vino a traer una solución, no a ser un problema. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 2:9-11 dice: pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces simplemente hablar mal de una persona, listo, ya es un pecado, ¿sí? Tener un pensamiento incluso es un pecado. Por eso Jesús viene a traer una solución, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Romanos 2:25-27 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Si pues la incircuncisión guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida en su incircuncisión como circuncisión, y la que físicamente es incircuncisión, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que no importa muchas veces lo que vos tengas o no con respecto a las leyes, en este caso judías, ¿sí? Sino a las cosas que vos tengas adentro de tu corazón. ¿Y por qué te digo esto? Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio, o sea, la carne de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz, ¿sí? Cuando estamos hablando de la carne de nuestro corazón, estamos hablando de las cosas que nos agradan carnalmente, que no son del espíritu, ¿sí? Que no son espirituales, amén. Como por ejemplo, quedarnos en casa mirando Netflix cuando está lloviendo y no venir a la iglesia, amén. Es un buen punto, amén. Justo llovió hoy, pero bueno, a veces vale la pena dar el sacrificio, vale la pena dar ese paso de fe, porque Dios tiene algo para nuestra vida, amén. Usualmente las personas pecadoras, ¿sí?, lo que hacen es culpar a Dios. Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Muchos hacen lo que quieren, como quieren, ¿sí? Y dicen después: Dios, ¿por qué permitiste que yo peque? ¿Por qué me permitiste que yo haga esto? ¿Por qué me permitiste que yo hable mal? ¿Que yo tome? ¿Que yo me drogue? ¿Por qué permitiste que yo haga aquello? ¿O por qué permitiste que pase esto otro? Amén. Pero la realidad es que su transgresión está afectando completamente su vida. Los está muchas veces aislando, ¿sí?, de otras personas. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que no están viendo su pecado claramente y no están dejando lo que Dios les está queriendo dejar. Amén. Y el camino siempre va a ser duro para aquellas personas que no están viendo y no están abriendo sus ojos. Y el resultado de la transgresión es la muerte, ¿sí?, así como el pecado mismo en sí. ¿Por qué? Porque nunca ven que su destrucción vive al lado de ellos. Ahora te quiero hablar como segundo punto sobre una vida espiritual. Nosotros somos alma y espíritu envuelto, por así decirlo, en una carne, ¿sí? Nuestro cuerpo físico es lo que nos sirve para manifestarnos en este mundo. Sirve para convivir en esta versión de la creación de Dios. Marcos
14:38, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces he escuchado a personas diciendo: la carne es débil, y dejándose llevar por el pecado. Eso no tiene nada que ver. Amén. La gente se deja llevar al pecado porque les agrada. Obviamente, su final es muerte, pero están como excusándose de lo que es el pecado en sí, ¿sí? No tiene nada que ver que la carne es débil. La carne es débil porque un día vamos a perecer, amén. Un día no vamos a estar más carnalmente, físicamente, pero el espíritu, ¿sí?, va a perdurar por toda la eternidad. Juan 6:36. El espíritu es el que da vida, amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que saber claramente que nuestro cuerpo físico es simplemente un vehículo, amén, que nos sirve para transportarnos en esta versión que Dios nos puso, ¿sí? Nosotros podemos trasladar, ¿sí?, otros espíritus, pero nuestra carne es lo que va a quedar en la tierra y nuestra alma es lo que va a vivir eternamente. Gálatas 5:17 y 18 dice: porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran, pero si el espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Yo tengo una versión diferente, es la Dios habla hoy, ¿sí? En definitiva, muchas veces nuestro espíritu no está de acuerdo con las cosas carnales que hacemos, ¿sí? Muchas veces no tenemos ganas, no sentimos de orar, sino sentimos de leer la Biblia. Pero nosotros lo hacemos venciendo a nuestra carne, porque sabemos que así vivificamos el espíritu, amén. Y de eso es lo que se trata, ¿sí? Poder ser más fuertes espiritualmente, ¿sí? Dentro de cada cristiano poder fortalecer el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, siente dentro de cada uno una guía, ¿sí?, de qué es lo correcto y qué no. Y esta guía cada vez se va a ir siendo más fuerte si somos obedientes. Amén. Si obedecemos a la voluntad de Dios. ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios? Bien, tenés que leer tu Biblia. Amén. Tenés que conocer quién es Dios y vas a saber cuál es su voluntad en tu vida. Amén. Cuando Pablo, ¿sí?, reconoce que y cree, de alguna manera él dice: para mí una solución muy fácil sería deshacerme de mi cuerpo físico e irme con Cristo Jesús. Pero la realidad, ¿sí?, es que nuestro cuerpo físico es necesario por algo, amén. Dios tiene un propósito en nuestra vida y por algo estamos aquí, amén. Filipenses 1:21 al 24 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la tierra, quedar en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Amén. Lo que Él nos estaba mostrando acá es que Él necesitaba estar físicamente para estar escribiendo estas cartas. Yo no sé si el Espíritu Santo se lo habrá revelado y Él sabía que esto iba a ser parte del Nuevo Testamento, o tal vez no, o simplemente lo que estaba haciendo era direccionar a estos lugares, ¿sí?, a estas iglesias, como las de Filipo, las de Corintios, las de Gálatas. Amén. Yo no sé si Él estaba haciendo esto o no, tal vez sí, pero una de las cosas que vemos es que Él sabía que era necesario mantenerse carnalmente, mantenerse en cuerpo en este mundo. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros. Amén. Y de hecho, hasta el día de hoy nos sigue ayudando a través de su palabra. Amén. Cada uno de nosotros estamos en esta tierra por alguna buena razón que Dios solamente sabe y Él quiere revelártelo íntimamente. Ahora, hay un problema mayor, ¿sí?, si es que gana tu carne. Y la pregunta es: ¿cuándo gana la carne en nuestra vida? Cuando dejas de creer en Dios, ¿sí?
Cuando te alejas de una congregación, cuando te empezás a aislar, cuando no hablas con nadie, cuando nunca abrís tu corazón, cuando tu pecado cada vez se hace más fuerte, no te animás a confesarlo, no te animás a hablarlo, ¿sí? Y empezás a alejarte, empezás a dejar de orar, empezás a dejar de leer, ¿sí? Y tu carne cada vez está más fuerte porque tu pecado cada vez está más fuerte, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruyere o se perdiere a sí mismo? Yo no sé si viste las noticias, yo la verdad solamente lo escuché así por encima, pero escuché una noticia que me llamó mucho la atención, ¿sí? Un hijo matando a sus dos padres por un tema económico, por dinero o por lo que fuese que sea que haya pasado. Pero ¿hasta dónde puede llegar la persona con ambición o la persona que está endeudada, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llevarte el dinero en tu vida, ¿sí? Lucas nos está diciendo que de qué va a aprovechar el hombre, ¿sí? Hagamos de cuenta que vos sos el presidente del mundo, pero un día, así como la reina Isabel murió, ¿no? Falleció. Un día todos nosotros nos vamos a parar delante de la presencia de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros va a ser pesado nuestro corazón y vamos a ver si aceptamos a Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Amén o no. Amén. Y de esto es lo que se trata. Ahora, muchas veces la autodestrucción viene en personas, ¿sí? Que dejan elevar su carne. Y el resultado de la transgresión y el pecado siempre van a ser la muerte espiritual, ¿sí? El famoso vacío que existe en el corazón de las personas, que no saben para qué vinieron al mundo, ¿sí? Y dejan de tener un sentido en la vida, ¿sí? Pero tenés que entender que Dios te formó por una razón, ¿amén? ¿Cómo podemos vencer todo esto? Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Qué es lo que hizo este hombre cuando vino al altar, inclinó sus rodillas y le dijo a Dios, Dios, yo reconozco que tengo una adicción, que tengo un pecado latente en mi vida. Reconozco que soy un alcohólico, reconozco que necesito ser libre. Amén. Esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos y cada uno de nosotros vamos a ser justificados si cuando nosotros pasamos un altar y decimos, Señor, reconozco que necesito de tu Espíritu Santo, reconozco que quiero hacer las cosas bien, quiero ser transformado, quiero que te derrames en mi vida, quiero que hoy escuches mi oración y poder seguir adelante. Salmos 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y encubierto su pecado. Amén. Debemos ser agradecidos de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonarnos. Amén. Solo uno puede limpiarte de tu pecado. Amén. Esto es una gran realidad. ¿Cómo vamos a poder sanar la transgresión? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La versión Dios habla hoy dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay un derramamiento de sangre. Amén. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios? Es que nosotros, si Cristo Jesús no hubiese ido a la cruz, no hubiese derramado hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros hoy estaríamos perdidos. Amén. Porque gracias a que Él fue a la cruz y derramó su sangre, nosotros somos perdonados. Amén. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús sana a un paralítico y lo perdona de sus pecados, ¿sí? Pero vinieron la gente religiosa a decirle, pero vos quién sos para perdonar a las personas de su pecado, ¿sí? Como cuando vienen a decirnos a nosotros, vos te pensás que ese tal Jesús al que vos adorás, al que vos vas y te congregás, la palabra que vos lees, ¿vos creés que eso es verdad? ¿Cuántas veces injurian nuestra vida haciéndonos querer creer que Dios miente o que toda la palabra de Dios es una mentira, ¿sí?
Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos reconocían que solamente Dios podía perdonar pecados. Amén. Pero una de las cosas que Jesús estaba haciendo estaba diciéndole a este hombre, tu pecado te tiene mal, tu pecado te tiene atado a este dolor, pero hoy Dios te está haciendo libre, yo te estoy perdonando, yo te estoy haciendo libre. Amén. Jesús te puede perdonar. Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Viene a nuestra vida y ¿qué hace? Nos perdona, nos limpia. Amén. No nos está diciendo, ¿por qué hiciste esto? No nos está sacando en cara nada. Mirá lo que dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Jesús no te va a venir a decir por qué hiciste esto en 1810, por qué hiciste esto cuando eras joven. No te está diciendo absolutamente nada, ¿sí? Jesús te está diciendo, si vos tenés una vida destruida, yo la quiero restaurar. Amén. Si Jesús te está diciendo, todo el pecado te destruyó y estas son las consecuencias, bueno, te estoy dando una nueva oportunidad. Aprovechala. Amén. Él tiene una nueva oportunidad para tu vida. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Un tiempo de purificación para cada uno de nosotros. Primera de Samuel 21:4-6. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero le daré si los criados se han guardado a la mano de mujeres. Amén. La historia que te estoy contando se trata sobre David, ¿sí? Está huyendo de Saúl y se encuentra en Elimelec. Y esto le dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer, anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Te explico qué es lo que está pasando, ¿sí? Más allá de lo que David se estaba escapando, una de las cosas que hay en la ley, ¿sí? en la ley judía, es que cualquier persona, ¿sí? no podía venir a alimentarse ni de los panes ni de la comida de la que solamente los levitas, los sacerdotes, podían comer, ¿sí? Porque eso estaba mal, estaba en contra de la ley de Dios. Pero ¿sabés lo que Él hace? Le dice, mira, te los voy a dar si vos estás en santidad. Amén. Y esto es un reflejo de lo que Dios muchas veces hace en nuestra vida. Cada uno de nosotros éramos completamente indignos. Amén. No nos merecíamos el perdón, no nos merecíamos la gracia, no nos merecíamos a Cristo Jesús. No lo merecíamos. Pero Él, ¿sabes qué dice? Yo te lo voy a dar igual. Amén. Yo te lo voy a dar igual. Solamente guarda tu corazón. Guardate en santidad. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Cada uno de nosotros no nos merecíamos la gracia de Dios, pero aún así Dios la vuelca hacia cada uno de nosotros y nos hace ser sus hijos. Amén. Esa es la gracia de nuestro Señor. Ese es el perdón que Él te quiere dar en esta noche. Así que yo te animo a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y quiero hacer un llamado de salvación a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Querés que Jesús perdone todos tus pecados? ¿Querés que Jesús haga un renuevo en tu corazón en este día? Te invito a que levantes tu mano para hacer una oración. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano.
Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.